La última información sobre el secuestro del teniente Ronald Ojeda en Chile. Todas estas hipótesis que maneja el gobierno chileno siguen estando bajo una causa secreta. Sin embargo, hoy algunos periodistas han logrado recabar algunos datos interesantes sobre la posibilidad de que ya el gobierno chileno haya identificado a quizás 2 de los involucrados. No sé si en la extracción, pero en parte de una operación en realidad de gran magnitud. No fue una operación improvisada, es una operación compleja, la que al final termina en el secuestro del teniente Ronald Ojeda. Tenemos, por cierto, 2 invitados. Uno es José María del Pino. José María del Pino es periodista chileno, está en los Estados Unidos, pero vamos a tener al hermano del teniente Ronald Ojeda. Va a hablar esta noche aquí con nosotros. Esperemos que todo salga bien y que pueda ser parte de esta conversación para ir atando también, obvio, todos los cabos y entender la gravedad de lo que estamos enfrentando con esto, que si tiene precedentes, si tiene un precedente, si se tratara de una operación del régimen de Maduro, hay precedentes, pero también el impacto que esto tenía. Vamos a conversar con José María y también con el teniente. Los voy a invitar a los dos. Javier, hola. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a ti y gracias al compañero que está hoy con nosotros. Sí, obviamente no he podido dormir. Para mí las horas me dan igual porque una situación como esta es una situación muy difícil que obviamente te afecta mentalmente y pues no puedo conciliar el sueño. Es algo muy difícil. Sí puedo dormir, pero por pocas horas. Javier, yo voy a empezar por decirte esto. Te vamos a hacer preguntas, pero si tú en algún momento, porque somos periodistas y hacemos preguntas, pero si tú en algún momento sientes que esas preguntas o la posible respuesta te puede comprometer de alguna manera, dínoslo, ¿ok? Vale. Simplemente lo dices y no la respondes y punto. Lo primero que quiero saber, pero nosotros, bueno, vamos a hacerte preguntas. Lo primero que quiero es que me digas qué piensa la familia sobre el paradero del teniente, sobre la integridad física del teniente, sobre una extracción que es muy compleja y en la que ha pasado una semana sin que haya dado a alguien algún tipo de fe de vida o señal sobre su paradero. ¿Qué piensan ustedes cuando ya ha pasado una semana? Bueno, mira, Ronald, cuando pasó nosotros lo definimos como el primer secuestro, nosotros como familia lo definimos como el primer secuestro, el gobierno de Venezuela lo tomará en el concepto que ellos lo vean. Ronald, cuando pasó ese primer evento, luego de haber sido torturado casi por 287 días, creo, durante 287 días, él demostró que era muy fuerte. Él demostró ser una persona que tenía mucha fuerza, porque para aguantar las torturas que le hicieron a mi hermano hay que tener fuerza, porque fueron muy fuertes, porque ya él me las había descrito luego. Y fíjate que él me decía en ese entonces que pese a tantas torturas que a él le realizaron, él logró agotar a los torturadores. Por lo cual yo considero que si él está recibiendo torturas ahora mismo, creo yo o creemos nosotros como familia que pues las ha estado soportando, porque él tiene ese sueño, esos principios de él que lo hacen más fuerte. Y creo que tiene la esperanza de que va a salir de esta situación. Y nosotros consideramos que todavía tenemos esa fe como familia, obviamente, como familiar, de que está vivo. Y pues, creo que todavía mantiene esa fuerza. José María, ¿le quieres preguntar algo a Javier? Tengo una pregunta, Javier, es la primera que se me viene a la memoria, porque hoy día a la tarde el gobierno chileno tuvo una reunión con los presidentes de los partidos de oposición y durante el día hemos sabido algunas de las cosas que se comentaron. Y una de ellas es que al gobierno chileno le causa un poco de extrañeza
que en la oposición venezolana, sobre todo en la diáspora y sobre todo en la oposición dentro de Venezuela, este caso no haya generado una suerte de impacto lo suficientemente grande para tensionar las relaciones entre la oposición y el gobierno. Y por eso algunos miembros del gobierno chileno dicen, a lo mejor no hay intenciones políticas o no es una persecución del gobierno de Maduro contra el exteniente. A mí me gustaría preguntarte a ti, Javier, ¿por qué el gobierno de Nicolás Maduro podría estar interesado en secuestrar a tu hermano? ¿Cuáles podrían ser esas potenciales causas? Y si tú has sentido el apoyo de la oposición venezolana en Venezuela respecto a ustedes como familia. Mira, el apoyo a la oposición venezolana no me extraña que sea eh, prácticamente desviar la atención, porque como estamos en un año que se pretende ser electoral, digo pretende porque no se sabe nada con las situaciones en Venezuela, no son reales del todo. Eh, yo creo que están evitando el tema para no desviar la atención del electorado. Yo creo que una situación como esta en Venezuela evitaría la intención de voto. Digo, yo no lo sé, no, es mi opinión personal. Pero que el gobierno tenga algún interés directo sobre mi hermano, no es nada más que yo lo piense, es que lo hablo por los antecedentes que hay. Han hecho señalamientos directos hacia él por los recientes casos, los supuestos casos que han pasado, y ya son señalamientos directos, ya es que lo nombras directamente. Entonces, en un caso como el de mi hermano, y que los tiempos eran muy cortos entre los señalamientos que se le hicieron y ahora el secuestro, relativamente es un tiempo muy corto. Entonces, no es una hipótesis que maneja el gobierno de Chile y para nosotros toma bastante fuerza porque los antecedentes no son nada sencillos. Quiero aprovechar y preguntarle a José María, para que hagas una referencia breve antes de hacerle otra pregunta a Javier, sobre lo más reciente que ha dicho. No ha dicho el gobierno de Chile esto, pero algunos periodistas han tenido acceso a la posibilidad de que hayan identificado a dos de los involucrados en el proceso del secuestro, no quizás en la extracción como tal, pero sí en el proceso del secuestro, y quizás que nos deje algunos datos que puedas aportar. Sí, partamos diciendo que en esta operación no solo participan las 4 personas que nosotros hemos visto en los videos, que son los captores, los que ejecutan el plagio en particular durante ese día, sino que ya en la Fiscalía y en la Policía de Investigaciones existe la convicción de que hay muchas personas involucradas en una suerte de armado táctico que requirió esta operación. Y en esas personas involucradas hubo varios choferes conductores de vehículos que facilitaron la fuga posterior al secuestro. Al menos hay 4 autos que han sido identificados que participaron activamente en el secuestro, pero se habla que podrían ser incluso potencialmente hasta 10. Y en uno de esos 4 autos, que no es el auto que conocemos, el que fue encontrado en la Costanera Center, sino que el auto que venía inmediatamente después de ese, aparecieron las huellas dactilares de 2 personas que estaban en las bases de datos chilenos porque tienen antecedentes penales anteriores. Y aquí entonces toman fuerza 2 potenciales hipótesis para la Fiscalía. La primera es descartar el móvil político y circunscribir la investigación meramente a algo relacionado con el crimen organizado, que la verdad no hace mucho sentido, y no es porque esté Javier aquí, pero Ronald no tenía antecedentes penales en Chile, tenía irreprochable conducta, había sido recién aprobado con todos sus antecedentes a la vista por el gobierno chileno en su calidad de refugiado, por tanto no tendría mucho sentido. O la segunda hipótesis, que es la que a mí, en lo personal, yo no soy especialista, me mantiene teniendo un poco la convicción, es que hay una colaboración entre quienes ejecutaron o planificaron este secuestro y potenciales organizaciones de crimen organizados que están directamente relacionadas al régimen venezolano y que todos sabemos que han tenido ciertas relaciones de complicidad y media incestuosa en la forma en cómo han crecido sus operaciones a lo largo de Sudamérica. Pero sí me gustaría dejar claro que no estamos hablando de ninguno de los 4 captores potenciales, estamos hablando de 2 cómplices de la operación de fuga posterior al secuestro que hoy están identificados, no sabemos sus nombres y están siendo buscados por la Policía de Investigaciones de Chile. Escuché, dijiste que había 10 carros involucrados, ¿ya lo comentaste? Potencialmente podrían ser hasta, lo que tenemos plena convicción es que hay 4 carros que están involucrados, 2 de ellos tenían embargo por robo y 2 de ellos tenían sus placas
totalmente clonadas, es decir, eran autos idénticos a otros autos, pero que se utilizan esos datos para hacerlos pasar por tercero. Y por eso al principio de este caso surgió esa versión de que había una exfuncionaria de gobierno que habían en el fondo utilizado su auto, pero el auto de la exfuncionaria, el mismo día que nosotros estábamos leyendo esta noticia, estaba en la cochera de su casa, así que no No se había movido de era ahí. ese, Carlos. Simplemente era igual al vehículo que se había utilizado. Qué importante que digas eso, porque ya comenzaron a rodar teorías conspirativas, Efectivamente. especulación, y en una causa secreta como esta y tan delicada es mejor ceñirnos a lo que realmente es oficial. Pero lo que sí comentó un colega tuyo es que podrían ser venezolanos, esas dos personas de interés. Sí. Okay. Sí, lo que a mí me comentaron fuentes de la Policía de Investigaciones es que efectivamente está en el registro de personas venezolanas. Ok. Vuelvo a ti, Javier. Vale. Te pregunto esto porque es bien importante lo que dice José María sobre el estatus de tu hermano ahí en Chile. Chile no suele otorgar, le escuché a un periodista que era entre 7% y 3% la posibilidad de que te den un asilo, que aprueben los asilos. Solo aprueban 7 o 3% de los que califican o de los que aplican, mejor dicho. Y sí. Tu hermano, para lograr ese asilo, debe haber tenido un miedo creíble, suficientes razones como para que Chile diga, sí, debo protegerte. Sí, ¿Nos puedes contar sobre eso? Fíjate que él con anterioridad, cuando nosotros estuvimos en Perú, a él también le habían aprobado el asilo. Él también fue aprobado. O sea que él también demostró, porque es que para un documento como ese, tú tienes que demostrarlo realmente. O sea, tú tienes que llevar las evidencias reales. Y nosotros obviamente teníamos, bueno, él en este caso tenía todas las evidencias porque ya había sucedido el primer secuestro y el abogado facilitaba toda la información para que se pudiera tramitar lo del asilo. Entonces, en primer momento, cuando nosotros estuvimos en Perú, a él se le realizó lo del asilo y entré yo, porque yo estaba en Perú también, y yo entré dentro del asilo por ser familiar directo. Lo que pasa es que luego, pues ya yo tuve que renunciar al asilo para poder viajar, y él también, él tuvo que irse a Chile. Pero perdón, se va a Chile porque no se siente seguro tampoco en Perú. En Chile él también se va porque obviamente no se sentía cómodo, digamos, no tenía miedo en realidad, pero sí tenía el presentimiento de que podía, al ser un país, Perú al ser un país como que no le ofrecía una seguridad como tal, pues decide irse a Chile pensando que allá podría estar más seguro. ¿Y tu hermano en algún momento en Chile se sintió inseguro? ¿O te comentó que...? Mi hermano se viene sintiendo inseguro en Chile luego de lo que pasó de lo que supuestamente pasó en diciembre, de acuerdo a lo que dice el gobierno, porque yo hablaba diario luego con él y sí, ameritaba tratar el tema, entonces lo hablábamos casi que a diario. Y lo que él me transmitía era que podía ser posible que pasara una situación como esta. Ya él me había más o menos, porque él es experto, o sea, él tiene nivel académico en la escuela militar como para saber que situaciones como esta, con la hipótesis que mantiene el gobierno, que sería el Estado venezolano, podrían ser posibles. Entonces ya ya se lo imaginaba. José María. Yo te tengo una pregunta. Me interesa mucho saber la relación que ustedes tienen como familia con el Estado chileno, con el gobierno en particular. Entonces tengo varias preguntas, insisto, con la libertad de responder lo que pueda responder, lo que no. Primero, hasta esta hora son, en mi zona horaria en Chile son las 10 de la noche con 49 minutos. Vale. Ustedes no han recibido ningún llamado pidiendo rescate por tu hermano, como familia. No. Lo segundo, ¿el gobierno de Chile les está proveyendo a tu familia que se mantiene en Chile, es decir, a la familia de tu hermano, protección especial en este minuto? Sí. Y la tercera es, el gobierno cuando habla con ustedes, ¿qué les dice? ¿Cuál es la tesis que para ellos es más creíble de las tesis que se están dando a conocer en Chile? Es que no facilitan nada, porque de acuerdo a lo que dijo la ministra, el flujo de información es lo que hace que el secuestrador tome
de la misma. Entonces, cualquier flujo de información, ellos se los han prácticamente, están prácticamente que no quieren ni siquiera que nosotros tengamos información. Claro, el no darnos información nos mantiene a nosotros prácticamente desesperados, nos mantiene como que en una agonía mental porque queremos saberlo. Pero en pro del beneficio de la investigación, pues nosotros aceptamos estas condiciones. Javier, perdona ahí, ¿ustedes tienen abogados? ¿Se han hecho parte como familia de la causa por el secuestro en Chile? No puedo responder esa pregunta. Ok, no la respondas. Te lo pregunto porque bajo el derecho procesal chileno, aun cuando una investigación es secreta, si la parte es una de las partes directamente involucradas, tiene acceso a la información. Por eso te lo preguntaba, porque me llama la atención que los familiares directos no estén recibiendo información de la fiscalía, aun cuando sabemos que son parte involucrada en la causa. Por eso te hacía la pregunta. Yo alego que por lo delicado del asunto, lo que, vuelvo y te repito, por lo que expresó la ministra, no se puede permitir que se divulgue ni lo más ni mínimo, porque es un caso extremadamente delicado que no solamente compromete la vida de mi hermano, sino que compromete muchísimas cosas más. Entiendo que por eso tampoco, ni siquiera entre la familia, es decir, tú que no estás con las personas que sí están en Chile, tampoco hay como un intercambio de detalles, de información sobre lo que pasó, ¿no? Es que mantenemos la misma información. Ok. O sea, es la misma. Te planteo lo siguiente. Tu hermano era un experto en digamos, en seguridad, en operaciones, conoce además el sistema, que pudo haberlo secuestrado, porque eso todavía no está comprobado, pero es una de las hipótesis, lo conoce y además era un target de ese sistema. Quiere involucrarlo en conspiraciones, lo pusieron en una lista, todo esto. Sí. Pero tú que tanto conversabas con tu hermano, ¿qué hubiera pensado tu hermano si hubiera visto este caso desde lejos? Desde el punto de vista de las hipótesis o de la operación, una operación tan compleja como esta, ¿qué crees que hubiera concluido tu hermano? Bueno, mi hermano con su experiencia, obviamente, bueno, ya era lo que te decía, ya como habíamos hablado, ya él se había adelantado a los hechos, por lo menos me lo había transmitido a mí. O sea, ya él me hablaba de que una operación como esa podría ser posible. Claro, él teniendo la experiencia que tiene, era fácil saberlo, bueno, o conocerlo por lo menos. Y por ello me decía que no podía estar él siempre en el mismo sitio, tenía que estarse moviendo porque ya lo premeditaba. Y pues nada, su experiencia es la que le permite a él como que visualizar. Pero bueno, han pasado las cosas de esta triste manera. Quiero plantearte otra inquietud que me surge. ¿Tu familia en Chile está bien, entonces? Sí. Ellos están a buen resguardo, ¿no? Según le contestaste a José María. Sí. Ok. Sí, ellos están, la esposa y el hijo. Sí. No los ha llevado a un lugar de refugio. Me imagino para garantizarle mayor seguridad, porque obviamente no sabemos de qué se trata todo este entramaje. Sí. ¿Hay algún tipo de inquietud? Te leí en una entrevista que compartías, entiendo que quizás no retrataron de manera fidedigna lo que tú quisiste decir, pero ¿quieres comentar algo sobre este convenio previo al secuestro entre Chile y entre el régimen de Maduro en temas de seguridad? ¿Para ti hay algún tipo de vínculo entre ese acercamiento entre Chile y Maduro antes del secuestro de tu hermano? ¿Quieres decir algo sobre eso? Yo no lo creo posible, es una opinión muy personal. Yo creo que comprometerse el mismo subsecretario y comprometer al Estado, porque una firma como esa sería comprometer la seguridad y la integridad de un Estado, la soberanía. Yo creo que haber firmado un documento como ese y haber permitido que se realizara una situación como esta es algo que prácticamente lo haría a él perder el cargo. Y yo no creo que un subsecretario se preste para firmar un acuerdo como este. Yo no creo que eso sea posible. Puede ser una de las hipótesis que maneja
el Estado, porque todas las hipótesis ellos las pueden manejar porque es un tema demasiado delicado, pero yo no creo que sea posible, yo no creo. Voy a aprovechar y quiero, José María, te sí, pregunto por lo que apareció en el diario La Razón, que entiendo que ni siquiera era un artículo al que tuviéramos acceso de manera digital, pero se hizo súper viral ese titular que decía que Chile había sido cómplice en el secuestro del teniente. ¿Cuánta fidelidad le das a ese o artículo? sea, ninguna. Y aquí le pido disculpas, sé que hay muchos venezolanos viéndonos y me expresaron muchísimo cariño en nuestro primer live y después cuando salí diciendo, oye, lo de La Razón no tiene ni pies ni cabeza desde la perspectiva periodística, muchos como se sintieron ofendidos. Sí, Yo le digo que lamentablemente mi rol como periodista no es necesariamente caerle bien o que cada cosa que yo diga ellos estén de acuerdo, sino que entregar información. Y la información en este caso es súper clara. Chile firma un acuerdo y eso es real, lo firma en el mes de enero con Venezuela por un problema de seguridad interna que tiene Chile y que es objetivo. Nosotros nos enfrentamos a un crimen organizado de quienes no conocemos ni sus identidades ni cuáles son sus historiales criminales pasados. Por tanto, necesitamos acceso a esa información para poder perseguirlos activamente en Chile y para que cumplan además las condenas que tienen que cumplirlo. sí, Y se dijo, lo que dice La Razón, es que como ambos países se comprometen, como estos son acuerdos recíprocos, se comprometen a entregar información sobre personas que están bajo procesos judiciales, Venezuela habría pedido la información relativa al exteniente Ojeda, ¿no es cierto?, a Ronald, y habría obtenido la ubicación de la casa y todo lo que hace. Eso es falso y quiero explicar por qué. Primero, porque este acuerdo requiere una serie de estructuras administrativas que en ambos países tienen que armarse. Y la primera de ellos es que el acuerdo requiere enlaces oficiales. Lo segundo, no es un acuerdo entre gobiernos, es un acuerdo entre policías, ¿ok? Por tanto, tiene que haber un enlace de la Policía de Investigaciones con con el símil de la Policía de Investigaciones en Venezuela. Venezuela no ha nombrado a su enlace y Chile solo lo nombró en los últimos días. Por tanto, esa comunicación oficial no se produjo durante las 2, 3 primeras semanas después de firmado este acuerdo. Pero lo segundo es porque no se nos olvide que Ronald está bajo estatuto de refugiado. Sí. claro. Y para efectos de la ley en Chile, Chile entiende que lo está refugiando de una tercera parte, que en este caso es el gobierno del que está escapando. Por tanto, aun cuando sabemos que el acuerdo no está en vigencia, sabemos que el acuerdo no está funcionando, lo que nosotros le hemos pedido a través de transparencia, yo he sido muy honesto, yo ayer ingresé mi solicitud a través de transparencia a la Policía de Investigaciones, es que se haga pública cualquier posibilidad de que haya habido consulta desde Venezuela a la Policía de Investigaciones por Ronald. No les pedí que me entregaran el contenido de esa comunicación porque podría ser denegado por ser materia de una investigación en curso o por estar en contra de la seguridad de la nación, pero le hicimos una pregunta binaria que estoy seguro que si la PDI la deniega vamos a tener la contundencia para poder ir al Tribunal de la Transparencia y exigir que esa respuesta binaria de sí o no, saber si Venezuela pidió datos de Ronald, es en el fondo un sí o un no para que nosotros podamos evaluarla. Pero hasta ahora, todo lo que dice mi reporte es que eso no ha ocurrido, que eso no ha pasado y que lo de La Razón, a mí lo que más me molesta en La Razón es que yo soy súper crítico de todos los medios del régimen y de cualquier dictadura en el mundo. Muy crítico, porque eso para mí es periodismo, no es propaganda. Claro. Pero si nosotros nos ponemos del lado de la prensa libre e independiente, no podemos bajar la línea, el estándar de lo que nosotros exigimos periodísticamente al resto. Y La Razón en ese artículo no solo no entrega ninguna prueba, sino que realiza conjeturas y cita fuentes y ninguna fuente está on the record, en el registro. Nosotros no podemos, en el fondo, publicar un entramado que implicaría una complicidad a nivel estatal, que pone en juicio las relaciones internacionales entre dos países como periodista si no tenemos esta información lo suficientemente confirmada. Y termino con esto, un ejemplo. Imagínense que para el caso Watergate, en Washington, cuando a Richard Nixon le termina costando la presidencia, los periodistas del Washington Post en sus artículos no hubiesen citado ninguna prueba ni ninguna fuente de la acusación que le estaban realizando al presidente. Eso hubiese sido un escándalo. Vuelvo, gracias por aclarar ese punto, me parecía determinante. Vuelvo contigo, Javier, porque quiero preguntarte, ¿ustedes como familia sí notan que hay un avance en la investigación? ¿Que se está haciendo todo lo que se debe hacer para encontrar a tu hermano, saber qué pasó? Bueno, eso obviamente no lo sé, porque como te digo,
lo van a resguardar lo máximo posible. Pero sí, mi hermana que está en Chile ha hecho las diligencias ante los organismos y ha notado el compromiso que tiene las instituciones con el caso. Porque obviamente, como te vuelvo y te repito, no compromete nada más a mi hermano, sino compromete una institucionalidad y pues es obvio que estén abocados en este caso. Y te pregunto a ti, José María, porque hubo una crítica de que el gobierno de Chile tardó 15 horas en tomar medidas realmente fuertes como cerrar fronteras o vigilar fronteras, emitir la orden de Interpol. ¿Tú crees que se tardaron demasiado? Yo creo que Chile no estaba preparado y lo digo como chileno. Creo que ni la inteligencia chilena estaba preparada, ni nuestras policías están aprendiendo a lidiar con un nuevo tipo de criminalidad que en Chile no existía. Esto no es mala fe, ¿ya? Sí. Todos los que hemos crecido, yo viví 34 años de mi vida en Chile y les puedo decir que lo que hemos visto estos últimos 2 años como chilenos no lo habíamos visto prácticamente nunca en nuestra historia. Estamos todos aprendiendo. Los Sí. ciudadanos a no sentir tanto miedo quizás, que es muy triste, pues significa normalizar una situación, las policías a saber cómo perseguirlo, el gobierno a saber cómo reaccionar, porque esto Chile no lo había vivido en su historia. Eso es lo primero. Lo segundo que hay que decir es que el gobierno tiene un problema interno, que es político. Un sector del gobierno, no todos, no Gabriel Boric, uno de sus partidos es muy cercano al régimen venezolano. Por tanto, el gobierno tiene que moverse con muchísima fragilidad en cada uno de los aspectos de este caso para no herir dentro de Chile las susceptibilidades de aliados estratégicos del régimen de Maduro, que en este caso es el Partido Comunista, y digamos que hoy día uno de los grandes pensioneros del Partido Comunista, el señor Lagos, dice que esto a lo mejor es una operación de la CIA. O sea, volvimos a los discursos trasnochados de los años 60 en plena Guerra Fría. Pero objetivamente, yo creo que el problema de Chile no fue de falta de voluntad política, es falta de praxis respecto a este tipo de criminología y falta de inteligencia. Me parece importante, Javier, que tú hables sobre las distintas hipótesis, lo que quieras decir sobre eso, pero me parece importantísimo que des una opinión sobre algunas de ellas que dicen que, por ejemplo, pudo haber sido un autosecuestro, o que pudo haber sido que tu hermano tenía una rencilla con bandas criminales dentro de Chile, del Tren de Aragua, y esto es una especie de vendetta porque él tenía ahí un negocio con estos grupos del crimen organizado. ¿Qué dirías sobre esas hipótesis? Mira, sobre la hipótesis del autosecuestro, a eso yo creo que estamos los familiares para demostrar que mi hermano no sería capaz de realizar una situación como esa, ya que él ha crecido moralmente y se le reconoce sus valores, se le reconoce su espíritu de trabajo y no se prestaría para ello. Y se le conoce realmente que no sería capaz. En el caso de lo de las bandas armadas, pues lo que decía el compañero, desde hace un tiempo para acá se ha notado mucho que en estos países, pero al mismo tiempo, tanto en países sudamericanos como en Estados Unidos, ha venido creciendo mucho este tipo de delincuencia, que no es nada normal en países como Chile. A ellos mismos les extraña. O sea, recientemente vi que habían asesinado a un muchacho que le habían dado 20 disparos, creo que fue, o 20 o 30 disparos, y a ellos les sorprendía, pero es que para nosotros eso no es algo que nos sorprenda. En Venezuela es algo que pasa, no es por hablar mal de mi país, pero es algo que es algo que es real. Sí. Entonces, el incremento de ese tipo de delincuencia es algo real, pero es que al mismo tiempo está sucediendo en varios sitios. Y aparte también es importante porque en Venezuela no sube, sino que más bien ha bajado. Ahora tú le dices a una persona en Venezuela si le han robado el móvil y te dicen no. O sea, yo puedo salir con el móvil normalmente. Cuando en Venezuela era imposible. Yo no es que esté acusando a las bandas ni nada, pero estoy hablando un poquito más abierto al tema. Ahora, en cuanto a la hipótesis que maneja el gobierno de que sean las bandas organizadas, no creo yo que sea, en el caso de esa hipótesis, no creo yo que una banda organizada tenga la capacidad
eh, militar que vi yo en el video. Esta es mi crítica sobre el video, porque es que estas personas se veían altamente instruidas. Sacando la cuenta por mi hermano, que es altamente instruido, mi hermano sale erguido, sale recto, sale firme y llega un momento en el que él desplaza un pie hacia la izquierda y luego lo junta con el otro para visualizar a la esposa que estaba siendo ocultada por el hombre el más gordo, el que se vestía todo de negro. Entonces, la forma en cómo actúa estos secuestradores no se ven que son de crimen organizado. Sin embargo, puedo yo tener la vista como venezolano de pensar que el que vestía completamente de negro sí podría pertenecer a alguna, porque se le ve la forma como actúa, que no es tan militar como la de los otros dos. ¿Tú sí sospechas que puede haber estado militares involucrados en la operación? Yo sospecho, como venezolano normal, estoy con mi derecho de decirlo, yo sospecho que puede haber algún tipo de vínculo, pero no pueden haber trabajado solos. O sea, solos, no creo que el crimen organizado se preste para esto, porque primero mi hermano no tenía ninguna afinidad con grupos organizados. Entonces, ¿qué interés puede tener una banda como esta para capturar a mi hermano? O sea, no tiene ningún tipo de interés, aparte de que mi hermano no tenía económicamente algo como para tú decir, lo voy a secuestrar para pedir algún tipo de rescate. Entonces, José María y Javier, los dos, ellos, si lo estaban siguiendo, si se planificó de esta manera, 10 vehículos involucrados, etcétera, este movimiento, deben haber estado siguiendo al teniente. Y deben haber también estado al tanto de que allí había cámaras. Entonces, sí, sabían que esto iba a quedar grabado, ¿no, Javier? ¿Quieres decir algo con respecto a eso? Me adelanté a José María. Sí, yo considero que había alguna investigación previa, porque cuando realizaron la operación, ellos al subir al ascensor, que suben al ascensor, y cuando salen en el piso 14, ya ellos giran completamente a la izquierda. O sea, ya ellos sabían que había que girar hacia la izquierda de acuerdo a la orientación del vídeo, porque yo no sé si es a la izquierda o a la derecha, pero de acuerdo a la orientación del vídeo, giran a la izquierda. Y aparte, derriban la puerta sin siquiera fijarse en las otras puertas. O sea, si tú vas por primera vez, tú por lo menos te fijas en tu alrededor, pero se ve que tenían alguna investigación previa al secuestro. José María. No, no cabe duda que esto estaba súper planificado. O sea, partamos por... Mira algunos datos. La única fuerza especial táctica de policía en Chile que ocupa pantalones beige es la Policía de Investigaciones. Y los secuestradores van con pantalones beige. Eso lo sabe alguien que ha estudiado, porque las fuerzas especiales de carabineros no van de beige, el ejército, ninguno utiliza pantalones beige. La única fuerza táctica es esa, que además es un pantalón de cargo, no es un pantalón militarizado, porque la Policía de Investigaciones chilena es la policía civil, no es la policía militarizada de Chile, que son los carabineros. O sea, eso. Segundo, utilizan el armamento y el equipamiento que ocupa la PDI para los raids que realiza usualmente. Sí. Este gran mazo negro es un clásico de cualquier raid de decomiso antidroga en Chile. A los peores lugares la Policía de Investigaciones entra botando la puerta en el fondo con este, no sé cuál es el nombre técnico, pero este mazo negro grande que tienen, y ellos lo llevan. Entonces, yo me pongo en los pies del conserje, ¿no? Del portero del edificio, que ve que llegan 4 sujetos con chalecos tácticos, con el logo de la Policía de Investigación en la espalda, con los pantalones tácticos y con esto armamento, y además el golpe... Y yo los dejo pasar porque, insisto, no es una cultura criminal a la que en Chile estemos acostumbrados. No, en Chile esto no ocurre como para que uno diga, no, mira, yo desconfío de estos tipos, les voy a pedir la placa. No, me basta que digan y los veo y bueno, los dejo pasar para no meterme en problemas yo, en el fondo. Entonces, todo esto estaba muy analizado. La hora a la que van en una hora de muy poco tránsito, para que ustedes sepan. En los minutos posteriores al secuestro, por la costanera norte, solo pasaron 10 vehículos. Es el nivel de tránsito que había en Santiago durante esa hora.
pero es que fíjate algo. Yo digo que estuvo premeditado ese secuestro porque es que para capturarlo a él ahí con cámaras, eh, eh, no era como el secuestro perfecto, por ponerlo de alguna manera. Porque él tenía otro, o hubiese sido en otro escenario, porque mi hermano salía de la casa a las 9 de la noche, creo que era a las 9 o a las 7 de la noche, y llegaba a las 7 de la mañana. O sea, que en ese trayecto, porque creo que además creo que se iba caminando, en ese trayecto hubiese sido más fácil realizar un secuestro más secreto. O sea, no entiendo, por eso yo insisto en varias entrevistas y con personas que yo hablo así, yo insisto en que esto tenía un mensaje visual, algo de algún mensaje de fondo, porque si las personas que ya al subir y girar a la izquierda, ya tú sabes que hay cámara, o sea, ya tú sabes que te van a publicar. Y además, el hecho de utilizar los uniformes para desviar la atención no es para desviarle la atención a la policía, es para desviarle la atención a cualquiera que se le iba a atravesar a ellos en el medio, o sea, al conserje, a cualquiera durante ese trayecto. Era para hacerle sentir una especie de respeto, de jerarquía, y tú dices, no, yo prefiero pasa, yo no te Javier, detengo. y yo quiero acotar algo a lo que tú estás diciendo, ¿no? Porque no es común, insisto, vamos al modus operandi clásico, los secuestros que han ocurrido en Chile en los últimos 6 meses, tristemente. Por lo general se ocupan hasta 2 autos, puede aparecer un auto abandonado, pero se secuestra y se sustrae a la persona, se le lleva a esa persona, por lo general, a una casa de seguridad. En esa casa de seguridad la persona es torturada o es mantenida en cautiverio, mientras la familia recibe los llamados por los rescates. ¿Ok? Ese es el modus operandi Sí, clásico. Acá se toman los resguardos, sabiendo que habían sido grabados, sabiendo que estaban expuestos, se toman una serie de resguardos adicionales. Esto es utilizar tantos vehículos sí, en carreteras que te permite una salida rápida e inmediata de la zona urbana, porque la Costanera Norte te permite salir rápidamente de la zona urbana de Santiago, que además te permite salir eventualmente hacia el norte, porque también han habido, y esta es la nueva antecedente que te puedo entregar hasta ahora, Carla, han habido en Arica movimientos relacionados con esta investigación por parte de la Policía de Investigaciones. Arica, en Chile, es una de las bases de operaciones del Tren de Aragua, donde hay efectivamente casas de tortura y casas de secuestro, que son casas seguras que ellos han mantenido para distintas cosas: explotación sexual, secuestro express y otra serie de distintos elementos. Entonces, la Policía de Investigaciones, siguiendo la huella de las identidades que ya conoce de 2 de los conductores del camino, ¿no es cierto?, que ya sabemos que fueron los drivers de esta operación, ha empezado a realizar desde ayer operaciones en Arica relacionadas con esta causa en particular. No puedo decirte qué operaciones son, qué buscan, cuál es la tesis, cuál es la hipótesis, pero te puedo decir que son detectives que están instruidos a partir de la investigación que tiene base en Santiago. No es un movimiento que haya nacido en Arica producto de algún crimen que ha sido cometido localmente en esa ciudad. Ujú. vale. Hay una reflexión que te pido también, Javier. Tú viste la actitud de tu hermano. Perdón, algo antes de escucharte. En estos días hablaba con un militar venezolano retirado y me decía, la operación de contrainteligencia más exitosa es esa en la que todo el mundo sabe que fuiste tú, pero nadie lo puede probar. Entonces, hablando del mensaje que pueda haber, si es que esta es la hipótesis que después cobra más fuerza, la de que hubiera sido el régimen venezolano, ¿por qué quieren que los graben? Porque quieren ser vistos por el resto de los militares ahí en Chile, opositores, o por el resto de los opositores en el mundo, como para decirte, el próximo puede ser tú. Obviamente aquí podría haber una intencionalidad de generar terror, no solo dentro de las fronteras, sino más allá de las fronteras. Y además el target del régimen venezolano, el más maltratado, el más torturado, siempre ha sido el sector militar. Es decir, los presos políticos militares se han llevado una parte espantosa. Es decir, las secuelas, la hazaña con la que atacan a los militares, quienes terminan después en los calabozos, ha sido condenada, bueno, no solo por quienes lo han testificado así,
Hay antecedentes terribles, además la Fact Finding Mission ha dicho, sí, se ensañan más contra los militares. Así que el mensaje ese puede ser uno de los mensajes, sin duda Tiene alguna. lógica en todo caso, porque la única forma que tienen de aferrarse al poder es teniendo a los militares de su lado. Controlado, sí. Sí, llevarle como el mensaje de que al que está en el extranjero, como que esto te puede pasar también a ti, es lo que te refiere. Sí, pero es que yo también insisto en que, vale, eso también lo pongo yo en la bolsa, pero es que ahí hay algo más porque estás comprometiendo la diplomacia del país, o sea, estás comprometiendo la diplomacia de los dos países y aparte en el caso de que esa hipótesis sea la real, ¿no? En el caso de que esa hipótesis sea la real, no estás comprometiendo solamente o no estás enviando solamente un mensaje al que está en el extranjero, sino que estás comprometiendo al país. La soberanía. O sea, estás comprometiendo a Asia y en pleno año electoral es algo que es extremadamente delicado. Yo no creo que sea nada más para enviar un mensaje. Que sí, para usar un mensaje, pero yo creo que tiene algo un poco más. Tenemos que ir cerrando, pero por la actitud de tu hermano, en lo que viste en el video, a ti te dio la idea de que él tenía una actitud de retadora, de dignidad, es decir, esa misma fortaleza que tú describes en tu hermano. ¿Cómo la viste, la lees en esa imagen? Mi hermano sabe que su moral no la tiene, no la valen ellos. Y él sabe que puede controlar la situación porque en tal caso de que sean personas que no estén instruidas como las de los delincuentes estos, puede controlarlos. Y por eso es que él sale como erguido, porque él no les tiene miedo. O sea, él realmente no les tiene miedo a estos que los persiguen, hablando en el primer secuestro. Él no les tiene miedo a estas personas que los siguen. Él los enfrenta, pero además los enseña. O sea, él aparte de que a él lo torturan, él les está enseñando cómo ser un buen militar. Y él me decía siempre que el militar bueno tiene los valores en la boca, que tiene la moral en la boca. Entonces, no creo que él vaya a decaer fácilmente si por medio de tortura piensan que van a doblegar a una persona que se ha formado moralmente. Las personas que se forman moralmente mueren con sus principios. Javier, José María, ¿quieres hacer alguna pregunta más? No sé si una pregunta, pero una reflexión. A mí me sigue haciendo mucho sentido la tesis de que aquí hay una operación política. No quiero decir que esa sea la tesis. Insisto, no soy investigador, soy periodista y simplemente estoy intentando leer los escenarios. Pero no se nos olvide que esto justo ocurre en un momento donde toda la atención estaba puesta en cómo hacer cumplir al gobierno venezolano de los acuerdos de Barbados y poder tener elecciones en Venezuela este año con el seguimiento de terceros países. Ojo, uno de los países observadores de los acuerdos de Barbados es Chile. Y creo que también se entrega, por tanto, una ventana de oportunidad porque hay tantos gobiernos que quieren que haya elecciones en Venezuela para solucionar el problema de la diáspora, de la migración, de todo, que te entrega una ventana para hacer esto con todos preocupados en el otro ámbito, ¿no es cierto? Y que nadie quiera tensionar aún más esa discusión sobre las elecciones, incluyendo un punto adicional, y que esto eventualmente pueda pasar solapadamente. Pero yo sí creo, y espero que así sea, de todo corazón, que se equivocaron de país para hacerlo. Y si esto es así, y si Chile efectivamente fue territorio de una operación, y siempre lo voy a poner en condicional hasta que no esté demostrado, fuese territorio de una operación venezolana, a mí me da la impresión que se equivocaron de enemigo y que esto va a tener repercusiones quizás un poco más grandes para el gobierno venezolano de lo que podrían esperar, porque el peso diplomático de Chile en el exterior es más fuerte que el de otros países. Un canciller como Alberto Van Claveren tiene otro peso específico en el concierto internacional que otros países que son quizás tan pequeños como Chile, geográfica y demográficamente,
pero que se ha ganado su respeto y su prestigio a nivel internacional. Chile sigue siendo un aliado estratégico muy cercano a los Estados Unidos, Chile sigue teniendo una gran relación con Europa. Viene ahora a Chile el presidente del gobierno español, no sabemos si esto va a ser objeto de conversación entre Gabriel Boric, ¿no es cierto?, y su par español. Entonces, me parece que podría haber un poco de ruido, pero también comparto contigo la premisa. Es un caso muy difícil de comprobar. Y yo eso es lo que más, el mayor miedo que tengo yo es que esto quede al final siendo procesado a aquellas personas que interactuaron entre medio como cómplices, pero que nunca quizás podamos llegar al origen de este asunto, que fue de a dónde se da la orden y de dónde se planifica este secuestro. Insisto que para efectos de la investigación sigue siendo tipificado como un secuestro atípico para Chile. Javier, ¿quieres dar algún mensaje final? Bueno, el mensaje final pues es la esperanza de mantener de conseguir a mi hermano con vida, y por eso utilizo los medios de comunicación, como dice mi madre, sin preferencia alguna, para ver si de alguna o de esta manera es posible que consigamos por lo menos, aunque sea un poquito de luz, y conseguirlo con vida. Gracias, Javier. Te agradezco tanto. Primero que te hayas trasnochado para conversar con nosotros, aunque yo sé que es muy difícil. No tengo hora. Tratar de conciliar el sueño y debe ser muy difícil hablar de este tema, porque además que no tienes todas las respuestas todavía, no puedes tener acceso a la información, debe ser muy cuesta arriba, pero te acompañamos en sentimiento, en solidaridad, y aquí estamos. Si tú no puedes ser tribuna, la seremos nosotros por ti y por tu familia hasta que esto se resuelva. Muchas gracias por todo ese apoyo que nos están prestando todos los medios de comunicación, y también agradecerle al gobierno de Chile por el compromiso que ha tenido en el caso. Al menos de parte de la prensa chilena sigue habiendo mucho interés en resolver este caso, y la prensa, incluso en medio del Festival de Viña, que muchos saben es una fiesta en Chile y acapara todos los medios, la prensa esta semana ha hablado mucho con Javier, porque creo que a todos los periodistas nos interesa que se esclarezcan aquí muchas incógnitas que aún hay en la opinión pública. Te voy a mostrar algo. La camiseta de mi hermano que me la... ¿Cuándo te dio esa camiseta? No, esta me la he hecho yo. Ok. ¿Qué dice arriba? Viva la libertad. Y en la manga, Libertad. como la que esta era como la que él tenía puesta. Bueno, la tiene todavía colgada en el Instagram. Ahí la puedes ver. Sí. Pues Qué bueno, muchas gracias por todo y por el apoyo que nos están prestando. Gracias. De verdad, desde mi familia, que yo prácticamente he tomado como la vocería de mi familia, pues agradecerles a todos por todo lo que están haciendo. Muchas gracias. Aquí estamos, Javier. Gracias también a ti, José María, por haber estado con nosotros hasta tan tarde. Lo valoro mucho. Carla, feliz. Vamos a seguir encima. Yo creo que como periodista el único compromiso que podemos entregar, buscar la verdad. Y ahí va a estar siempre nuestra convicción. Claro que sí. Un abrazo a los dos y ojalá que puedas dormir esta noche, Javier. Es lo que más deseo, por lo menos por ahora. Vale, lo intentaré. Vale, pues muchas gracias. Que esté bien. Buenas noches. Vale.